Nuestro Dios es bueno. Damos las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en la mañana de hoy. Quiero también aprovechar y dar la bienvenida formalmente también de vuelta a nuestro hermano Marco. Y damos gracias a Dios que el Señor lo haya traído sano y salvo de su más reciente embarcación. Dios ha sido maravilloso para con su pueblo. Padre, te pedimos en esta hora, como siempre, ilumina a tu pueblo, danos ojos para ver, danos oídos para oír, que podamos ser edificados por tu palabra, santificados por tu palabra. De igual manera te pedimos también que seamos inclusive, si es necesario, salvados por tu palabra. No permita que los labios falibles de tu siervo sean impedimento alguno para tu palabra infalible. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Mis amados hermanos, en su bondad, en su misericordia, en su gracia, el Señor nos ha permitido congregarnos una vez más para escuchar su voz, no particularmente la mía, sino su voz a través de su palabra, ya sea leída, cantada y ahora predicada. En la mañana de hoy vamos a continuar navegando en dirección al final del libro de Éxodo, en la serie que hemos titulado Un grandioso libertador. Ahora, al concluir esta semana, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 semanas en las cuales vamos a iniciar una miniserie titulada La suficiencia de Cristo, que va a ser traída a la iglesia por nuestro hermano Nelson Rivera. Lo exhorto a que no se la pierdan a partir del próximo domingo. Hasta aquí, hermanos, en el Éxodo hemos podido observar, hemos podido ver la revelación del Señor como un poderoso Salvador, un santo, soberano, autosuficiente y poderoso Salvador, el cual libró a su pueblo de la esclavitud, que en este caso es causada por el lacayo de Satanás, Faraón. Y es importante que notemos, hermanos, que el Señor no libró a su pueblo para luego dejarlo a su suerte, sino que los libró con un propósito, y el propósito de su liberación era la tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel. Hemos visto hasta aquí, sin embargo, que el Señor no nos llevó por el camino más corto, sino que utilizó la ruta menos directa, o está utilizando la ruta menos directa para llevarlos a la tierra prometida. Y parece por tal razón que la decisión del Señor es ilógica desde el punto de vista humano. Pero quiero que sepamos, hermanos, que en la ruta menos directa pudieron ver el pueblo de Dios cómo Dios utilizó su caminar en esa misma ruta para destruir a su enemigo y al mismo tiempo alimentar su fe. Ahora, habiendo dicho esto, es probable que, visto lo visto, algunos de entre el pueblo dirían en sus adentros: bueno, con la pandereta en la mano, Faraón está ahogado, los carros están ahogados, ahora sí vamos directo a la tierra prometida. Sin embargo, los planes divinos eran otros. Versículo 22: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur. Mis amados hermanos, la tierra prometida, como dijimos hace poco,
se encontraba en dirección noreste. Gracias, mi hermano. Pero partieron hacia el sur. Y encima de que partieron hacia el sur, la ruta que tomaron era una ruta desértica. Era una ruta difícil. Era una ruta inclusive peligrosa. Y sin duda alguna, alguien del pueblo pudo haber preguntado, ¿por qué? ¿Por qué vamos a coger por aquí cuando nuestra dirección está por allá? Mis amados hermanos, en este caso Dios determinó que no habría tierra prometida sin pasar por el desierto primero. Voy a repetir eso. No hay tierra prometida sin pasar por el desierto primero. Y mis amados hermanos, podríamos decir que oficialmente, legalmente, el peregrinaje de los israelitas inicia aquí, luego de los eventos del Mar Rojo. Y ahora vamos a ver que en la porción de nuestro texto, el Señor le va a enseñar a los israelitas lo que iba a ser la tónica, lo que iba a ser lo normal en su peregrinaje. ¿Qué iba a ser lo normal en su peregrinaje? Circunstancias adversas. De hecho, pudiéramos decir que aquí comienza la universidad de los israelitas. Algunos usan el término la universidad de la vida, pero esta no es la universidad de la vida, es la universidad de Dios, que se encuentra en el desierto. Y vamos a ver que estas circunstancias adversas tendrían un propósito santificador para su pueblo. En la mañana de hoy en escuela dominical, el hermano Emilio en la clase y la participación de algunos hermanos nos hicieron meditar en por qué, si Dios es tan poderoso, por qué, si Dios todo lo puede, a veces las cosas tienen que ser difíciles, debemos sufrir, a veces por qué debemos pasar por dificultad si nuestro Dios es poderoso. Y el texto de esta mañana nos va a permitir ver al menos una de las razones. Y usted podrá preguntarse, ¿por qué es relevante esta caminadera en el desierto? A mí me gustaba la parte de la acción, la épica, la persecución, los caballos, los jinetes, la parte épica. Sin embargo, mis amados hermanos, el peregrinaje no es menos importante. ¿Por qué no es menos importante? Porque debemos comprender que el éxodo y el peregrinaje del pueblo de Israel es un símil prácticamente idéntico de nuestro propio éxodo y nuestro peregrinaje espiritual. Acompáñenme, por ejemplo, a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 en particular. En los primeros 10 versículos de 1 Corintios 10, Pablo se está refiriendo al peregrinaje de los israelitas por el desierto y las conductas y las actitudes que se dieron durante ese peregrinaje. Una de ellas es mencionada precisamente en nuestro texto de hoy. Así que quiero que note con atención las palabras del versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestar ¿a quién? A nosotros. Y si usted tiene duda de quiénes son nosotros aquí, dice el apóstol, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, la gente en Corintios, cuando Pablo escribió la carta, y todos los que siguieron después hasta hoy. Usted y yo estamos viviendo
los fines de los siglos. Y Pablo aquí hace la conexión directa con nuestro peregrinaje espiritual. Peregrinaje espiritual que inicia con nuestra salvación y que concluye con una de dos. Ya sea que seamos llamados a gloria porque hemos muerto, o con el retorno glorioso de nuestro Rey de Gloria, en gloria y para gloria, en cielo nuevo y tierra nueva. Pero en medio de esas dos circunstancias, estamos en un peregrinaje. En medio de todo esto, somos peregrinos en el desierto también. Por eso esto aplica para nosotros. Acompáñenme, por ejemplo, a Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22. Y noten, mis amados hermanos, las palabras del apóstol Pablo y de Bernabé vienen justo después de haber sido apedreado por causa del evangelio, de buscarlo en casa. Interesante que el apóstol tenga ese ánimo para decir lo que va a decir justo después de ser apedreado. Pero creo que en un momento lo vamos a entender. Hechos 14, 21 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, note, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, note lo que les dice, es necesario que a través de una tribulación, de algunas tribulaciones, muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Y eso suena contracultural, mis amados hermanos. Vivimos en un momento donde se ha prometido otra cosa. Se ha prometido: ven a Cristo y no hay más problemas para ti. Ven a Cristo y serás completo, y eso es cierto, pero no te va a faltar nada ni físico y no vas a sufrir tristeza ni dolor. Esa es la impresión que da, mis amados hermanos. Se nos ha vendido un evangelio en nuestros días en el cual no hay adversidad. Personas que donde sienten una decepción de la vida, ya no quiero ir más a la iglesia, me voy al mundo. Y escuchamos entonces el subgénero humano llamado de los cristianos apartados. No que las comillas, hermano, porque no existe el cristiano apartado. Existe el cristiano y el no cristiano. Punto. Pero viene porque se le vendió que no iba a haber sufrimiento, que no iba a haber dolor o que no iba a haber circunstancias adversas. Pero veremos hoy que ese no es el mensaje ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Ese no es el mensaje de las Sagradas Escrituras. De hecho, permítame citar a Charles Spurgeon cuando dijo en una ocasión: no hay nadie que lleve una corona en el cielo que no haya llevado una cruz aquí abajo. Y podemos hacer una pregunta, mis amados hermanos: ¿por qué el Señor no nos salvó y nos llevó a la gloria de una vez? Esa puede ser una pregunta legítima. No, Señor, creo. Y aparecemos en la presencia del Señor y ya no hay más preocupación alguna. ¿Puede hacer el Señor eso? Sí, pero decidió no hacerlo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Aunque esto sería lo más cómodo, aunque esto sería lo más fácil, no podemos olvidar, mis amados hermanos, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:3 lo dice. La voluntad de Dios es hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, según Romanos 8:29. Y para eso se necesita un peregrinaje. El peregrinaje, mi amado hermano, no puede no parecer tan épico como el Éxodo, como acabo de decir, pero no lo es. No es sin duda alguna menos importante.
Y así como Moisés tuvo su tiempo en el desierto, el pueblo también tuvo su tiempo en el desierto. Y aquí en el desierto el pueblo iba a tener su encuentro con Dios. Iba a conocer entonces el propósito de su vocación. Nuestra tesis, mis amados hermanos, es que el peregrinaje del pueblo de Dios tiene propósitos santificadores para la gloria de Dios. Por eso titulé el mensaje esta mañana: Dios instruye a su pueblo en su peregrinaje por el desierto. Ahora, ¿qué quisiera mostrar a la iglesia esta mañana? 4 cosas con el favor de Dios. La primera, ¿cuáles son las circunstancias de nuestro peregrinaje? ¿Cuál es la circunstancia del peregrino? Lo segundo es cómo respondemos a las circunstancias del peregrinaje. Tercero, y muy importante, el propósito de las circunstancias del peregrinaje. Y finalmente veremos cómo Dios provee reposo para su pueblo. Las circunstancias del peregrinaje, la respuesta a las circunstancias del peregrinaje, el propósito de esas circunstancias del peregrinaje, cómo Dios provee reposo a su pueblo. Sin más preámbulo, hermanos, las circunstancias del peregrino las encontramos en los versículos 22 y 23. Ahora, hermanos, aquí hay bastantes millennials, hay algún par de zoomers y hay algunos que son antes de los millennials, nosotros lo llaman boomers, no me acuerdo muy bien cómo es el asunto. No me sé muy bien el asunto de cómo se llama la letra de las generaciones. Pero a estas alturas, todos estamos familiarizados con lo que es un meme. Un meme es una imagen, un video o texto que a veces es distorsionado para hacer caricatura de una conducta o de una circunstancia que normalmente se transmite a través del internet o las redes sociales. Uno de los memes más populares es el resultado de una campaña publicitaria de la compañía Frito-Lay y se le conoce como el famoso 3 Doritos después. Estoy seguro que todos han visto, principalmente los jóvenes, todos han visto el meme de los 3 Doritos después. ¿Cuál es el propósito del meme de los 3 Doritos después? Simple y sencillamente señalar los cambios abruptos o dramáticos o drásticos que se pueden dar en un corto lapso de tiempo. En el caso de la propaganda era lo que te pasa luego que te comes un dorito. ¿Okay? Pero eso se hizo viral y popular. Digo esto, hermanos, porque en los versículos del 22 hasta el 24 servirían perfectamente para hacer un meme del pueblo de Israel. El 3 Doritos después encaja perfectamente. Inclusive lo podríamos llamar, en vez de 3 Doritos después, 3 días después. Porque se nos muestra aquí que la conducta y la actitud del pueblo de Israel drásticamente cambió luego de 3 días. 3 días antes había fe en Dios. 3 días antes había confianza. 3 días antes había alegría. 3 días antes había esperanza. 3 días antes había canto. 3 días antes había pandero. 3 días antes había danza. El versículo 21 concluye precisamente mostrando el tono. Vuelva conmigo, Éxodo 15:21. Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Eso era 3 días antes. 3 Doritos después. El versículo 24 nos dice que hubo murmuración
contra Moisés. ¿Qué pasó? ¿Qué produjo un cambio de actitud tan drástico? ¿Saben qué lo produjo, mis amados hermanos? Las circunstancias de su peregrinaje. Versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. ¿Y anduvieron cuántos días? 3 días. 3 días por el desierto sin hallar agua. Versículo 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. El lugar no tenía nombre, el lugar lo bautizaban los israelitas, digámoslo así. Noten, mis amados hermanos, el pueblo que vio las señales de Moisés, la mano leprosa y desleprosarse, la vara convertida en serpiente y de vuelta en vara, el pueblo que vio las 10 plagas, el pueblo que vio el Mar Rojo, cambió su actitud ante las nuevas circunstancias. Ahora, mis amados hermanos, hay algo que no quisiera que hagamos. ¿Qué no quiero que hagamos? Tomar la ruta simplista. ¿Cuál es la ruta simplista? La ruta simplista es decir, mira vos tontos y bobos, ¿cómo es posible que hagan esto si 3 días antes vieron el mar abierto? Y esa es la ruta simplista. Porque entonces nos vamos a perder la enseñanza que Pablo quiere darle a la iglesia hoy, de que esto se refiere no a ellos solamente, sino que se refiere también a nosotros. Es importante notar, hermano, que siempre es más fácil ver el pecado de otro que el de uno. ¿Right? Tenemos visión de rayos X para ver el pecado de los demás, pero somos absolutamente ciegos para ver nuestro pecado. Entonces, la postura simplista sería decir: mira esos tontos pecadores, ¿qué les pasa a los israelitas? Yo jamás guardo un delito. Porque entonces, lo segundo que quiero que usted note aquí es que las circunstancias eran genuinamente complicadas. Los israelitas no estaban haciendo show, estaban literalmente pasando una circunstancia difícil. Cuando salieron de Egipto, salieron rápidamente, probablemente todo el mundo cogió su cantimplora, y durante el viaje, y pasaban por algún manantial o algún oasis, hacían su refil. Y sí, la nube, la columna de nube, los protegía del sol, de la inclemencia del tiempo. Y sí, durante su peregrinaje en 40 años nunca se le gastó su vestido ni sus zapatos. No conozco un zapato que dure 40 años, pero todo eso sucedió. No obstante, por 3 días no encontraron agua. Y lo que esto implica, mis amados hermanos, es devastador. Piensen en el ganado que llevaban. Piensen en los niños pequeños que llevaban. Los que son madres y están llevando bebés pequeños, cuando un niño está llorando por hambre o sed, eso no desespera o no te rompe el corazón. Que no pueda saciar su hambre o saciar su sed. Si había personas mayores en el grupo con el que ibas, con el golpe de calor. Yo tuve la oportunidad de ver a mi suegra sufrir el golpe de calor por las calores que están haciendo. No había agua por 3 días. Aún así, encontraron el valor y la determinación de seguir caminando hasta que divisaron a lo lejos un oasis. Y todo el mundo corrió. Esta es mi interpretación, hermano, esto no lo dice el texto. Todo el mundo corrió al oasis, todo el mundo se inclinó a beber, y automáticamente se escuchó a todo el mundo escupir el agua que comenzaron a beber, porque el agua era tan salubre que no era tragable. Inclusive es probable que haya sido inclusive nocivo para la salud. Y ese fue el punto
¿De quién? Ante esta circunstancia, hermano, le pregunto, ¿qué hubiera hecho usted en ese momento? ¿Cómo hubiera reaccionado usted en ese momento? No tiene que contestar. Pero esta circunstancia difícil, esta circunstancia que parece infranqueable, causó que apartaran su mirada de aquel de quien cantaban hace un par de días atrás. El salmista resume lo que vemos aquí de una manera magistral. Acompáñenme al Salmo 106 y enfóquese en el versículo 12 y 13. Salmo 106 dice: entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Pero endureciendo después, bien pronto, olvidaron sus obras. ¿Qué hicieron? No esperaron su consejo. ¿Qué vemos aquí, mis amados hermanos? Que nuestras circunstancias revelan sin lugar a duda cuál es nuestra actitud hacia Dios, qué tan madura e inmadura, o tan madura o inmadura puede ser nuestra fe. El desierto, mis amados hermanos, nunca es un lugar fácil. Siempre es un lugar difícil, siempre es un lugar inhóspito. Inclusive, a veces el desierto es un lugar solitario. Si no, pregúntele a Elías, por ejemplo. Ahora, hermanos, a todos se nos hace fácil cantar la grandeza del Señor cuando todo fluye bien. A todos se nos hace fácil cantar la grandeza del Señor cuando hay dinero en el banco. A todos se nos hace fácil cantar la grandeza del Señor cuando hay un trabajo estable. A todos se nos hace fácil cantar la grandeza del Señor cuando no hay problemas en la casa o cuando no hay problemas en la iglesia. Pero ¿qué sucede si una de las variables mencionadas es trastocada, cambia? ¿Cuál entonces es mi actitud hacia Dios? ¿Qué pasa cuando ya no hay lo que yo quiero que haya en el banco? ¿Qué pasa cuando encuentro adversidad en la casa? ¿Qué pasa cuando encuentro adversidad en la iglesia? ¿Qué sale de mi boca en ese momento? Y quiero que sepan, hermanos, así como el Señor salvó al pueblo de Israel y tuvieron que peregrinar en el desierto, el Señor salvó a su iglesia y nosotros hoy caminamos en el mundo, que es nuestro desierto, donde tenemos que lidiar precisamente con cosas así. ¿Cuál es nuestra actitud en ese momento? Lo que me lleva entonces al segundo punto, ¿cierto? Ya vimos las circunstancias del peregrino, pueden ser adversas, pueden ser difíciles. ¿Cuál es entonces la respuesta a las circunstancias del peregrinaje? Nuestro texto, si han puesto atención, mis amados hermanos, nos da dos respuestas. Y yo estoy de acuerdo. Obviamente no se puede tener en contra de la palabra de Dios. Creo que solamente hay dos respuestas ante las circunstancias adversas del peregrinaje. Una es incorrecta, la otra es correcta. Una hay que rechazar, la otra debemos por fe abrazar. Las dos respuestas las encontramos en la respuesta de Moisés y la respuesta del pueblo. Mis amados hermanos, quiero que sepan que ambas respuestas o ambas reacciones son en las mismas circunstancias. Moisés no tenía 2 garrafones de agua para él solo. Moisés no le dijo al pueblo: a ver cómo va a resolver su problema. Yo voy a tomarme mi agua, porque yo soy el ungido y el siervo de Dios. Lo que quiero decir, hermanos, es que por más de lo que queramos decir, el pueblo y el ministro, la iglesia y el pastor están en la misma circunstancia delante de Dios. Sufren las mismas pruebas, sufren las mismas adversidades que el resto del pueblo. Los pastores no son extraterrestres, hermanos.
Los pastores no son infalibles como el Papa asegura ser. Los pastores también estamos caminando con la oveja en el desierto. ¿Ok? Las circunstancias de Moisés y las circunstancias del pueblo eran exactamente las mismas. Lo que valió fue la respuesta. Lo incorrecto es lo que vamos a ver en el versículo 24. Ahí es donde se nos muestra la respuesta incorrecta. Dice el versículo 24: entonces el pueblo, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Ahora, mis amados hermanos, lo incorrecto aquí no es la pregunta. ¿Ok? La pregunta era válida, legítima, inclusive necesaria. Ese no era el problema. El problema, sin lugar a duda, es cómo hicieron la pregunta. ¿Cuál era la actitud en la pregunta? Y de nuevo, para la redundancia, vale la pena recalcar aquí que la respuesta o la murmuración contra Moisés significaba automáticamente murmuración contra Dios. ¿Recuerdan? Porque Moisés, cuando fue encomendado, Dios le dijo: tú serás como Dios para Faraón. Y de nuevo, eso mismo aplicaría para el pueblo de Israel. Era el representante de Dios. Así que la murmuración contra Moisés era igual y proporcionalmente una murmuración contra Dios. Mis amados hermanos, la murmuración es prácticamente la obstinación en palabras de disgusto o queja contra algo o alguien. Y en este caso en particular, el disgusto y la queja no es nada más ni nada menos que contra Dios. Porque usted puede murmurar contra el pastor, usted puede murmurar contra su hermano y su hermana en Cristo. Y dependiendo, bueno, no siquiera depende de las circunstancias, la murmuración siempre está mal, pero cuando la murmuración es contra Dios, se hace exponencialmente peor. De hecho, mis amados hermanos, en este contexto, la murmuración es lo contrario a la alabanza en gratitud que oímos 3 días antes. Permítanme citar al pastor anglicano William Law. Porque así como la gratitud, dice el hermano William, es un reconocimiento expreso de la bondad de Dios hacia ti, las quejas y los reclamos son claras acusaciones de la falta de bondad de Dios para contigo. Es precisamente eso lo que sucede en la murmuración contra Dios. Les digo más, mis amados hermanos, los murmuradores son presa fácil de Satanás, precisamente en la tentación de negar la bondad de Dios. Voy a citar en este caso al puritano Richard Simes, que lo pone de la siguiente manera: Satanás saca mayor ventaja de las personas descontentas y más accesibles a su disposición, siendo él mismo, Satanás, la criatura más descontenta bajo el cielo. Taladra todas sus oscuras maquinaciones en los cerebros de la gente que se comporta de este mundo. Quiero mostrarle, hermanos, al menos 3 cosas que revela la murmuración. Primero, la murmuración revela amargura de corazón. Probablemente, mis amados hermanos, tan amarga como estaba el agua del manantial, fue la queja que salía de su boca. Y puede ser también, mis amados hermanos, que las circunstancias en sí no sean el mayor problema, sino la situación de mi corazón sea el mayor problema. ¿Saben por qué lo digo? El Señor lo enseñó así. En Lucas 6:45, por ejemplo, el Señor enseña que de la abundancia del corazón habla la boca.
Y Mateo 15:19 nos dice que del corazón salen, entre otras cosas, los malos pensamientos. ¿Ok? Entre otras cosas salen los malos pensamientos, inclusive los malos pensamientos hacia Dios, y esto contamina al hombre. La murmuración enferma el corazón. Lo segundo que nos muestra la murmuración es que es un claro indicio de inmadurez espiritual. ¿Por qué? Porque es igual que aquel hijo que está en casa y sabe o piensa que sabe hacer las cosas mejor que su papá. La murmuración indica que usted considera que usted pudo haberlo hecho mejor que Dios. ¿Sí? Puede que yo tenga un hijo muy maduro que me aconseje. Puede que yo tenga un hermano en Cristo muy maduro que me aconseje. Que somos hermanos, no hay nadie que pueda aconsejar al Señor. Lo vimos esta mañana, ¿cierto? Nadie le puede decir al Señor, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? No. Déjame enseñarte una mejor manera de hacerlo. ¿Cuántos de ustedes están en el negocio de la salvación? Hasta donde yo sé, solamente hay un experto en ese tema, y es nuestro Dios y Salvador. Así que con respecto a salvación, con respecto a santificación y con respecto a glorificación, a mí me compete callarme la boca, confiar y obedecer, no murmurar. Lo tercero, mis amados hermanos, es que la murmuración es un pecado. ¿Y por qué es un pecado? Particularmente hacia Dios, porque menosprecia la gracia de Dios. Menosprecia la gracia de Dios en lo que ha hecho por ti. Y dos, es un acto flagrante de incredulidad o falta de fe. Le estamos diciendo a Dios, yo no creo que tú vas a hacer lo que tú dices que vas a hacer. Noten, mis amados hermanos, el pueblo de Dios, a causa de las circunstancias que pudieran haber sido legítimas, que pudieran haber sido reales, que pudiéramos hacer empatía con ellos, perdió de vista la persona y la obra de su Salvador. Y eso, hermanos, es peligroso. Salmo 106, versículo 7. Dice el salmista, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Salmo 106, versículo 13. Bien pronto olvidaron sus obras, como mencionamos, no esperaron su consejo. Nota el versículo 14. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. No en vano nos dice el salmista, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque cuando olvidamos los beneficios, hermanos, caemos en problemas. De hecho, nuestro himnario tiene un himno llamado Cuando combatiendo por la adversidad. Esa es una mala traducción del himno original en inglés. Estamos olvidando el título del himno en español, para que lo quiera buscar. En inglés el himno se llama Count Your Blessings. Y permítanme leerles unas cuantas líneas. Cuando combatido por la adversidad, crees ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. ¿Andas agobiado por algún pesar? ¿Duro te parece esa cruz llevar? Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. La premisa del himno, que por cierto el autor se llama Johnson Ottman Jr., es de que en la adversidad lo que hemos de hacer en vez de murmurar es contemplar
lo que Dios ha hecho, las bendiciones que has recibido, lo que Dios ha obrado, y te darás cuenta de que estás equivocado. Lo cual nos lleva entonces a la respuesta correcta. La respuesta correcta la encontramos en la primera parte del versículo 25. Y de nuevo, hermanos, las palabras del Señor nos enseñan a rechazar la primera actitud que vimos y abrazar o replicar aquí la actitud de Moisés. Versículo 25. Moisés clamó a Jehová. ¿Ve la diferencia, hermano? Por un lado, la gente murmuró contra Jehová, y Moisés clamó a Jehová. Versículo 25, Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se cruzaron. ¿Lo vieron ahí? Mis amados hermanos, la queja, la murmuración específicamente contra el Señor no traen resultado. Por el contrario, recurrir al Señor siempre trae resultado. Repasamos esta semana, o hoy, en la escuela dominical, el Señor no es sordo y Él escucha el clamor de sus hijos. No necesariamente la murmuración. Y cuando la escucha, no necesariamente es bueno que la escuche. Pero Él escucha atentamente el clamor de su pueblo. Salmo 50:15. Dice el Señor a su pueblo: e invócame, ¿en qué día, hermano? En el día de la angustia. ¿Y qué haré? Dice el Señor. Es una promesa que tenemos que recordar, porque es la promesa que nos apoya en nuestra fe. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me librarás. Y esta, mis amados hermanos, es la actitud correcta en circunstancias adversas. Es la actitud correcta y la que evidencia fe salvadora. Dice el salmista, Salmo 121, 1 y 2: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mateo 6:31 nos dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Versículo 32: porque los gentiles, ¿lo ven ahí?, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Una actitud totalmente diferente. Y eso fue lo que hizo Moisés. Y el Señor respondió. Y con un madero o un árbol, el Señor resolvió el problema del agua amarga. En un momentito, hermanos, el Señor le mostró a Moisés: ahí un árbol, échalo ahí. Y el agua se hizo dulce. ¿Cuánto tiempo perdemos, hermanos, en la corporación? ¿Cuánto tiempo perdemos murmurando contra el Todopoderoso que se da? ¿O cuánto tiempo perdemos murmurando de nuestros hermanos y hermanas? Lo que estoy tratando de decir, hermano, que la murmuración siempre es pérdida de tiempo. En vez de quejarse de su hermano o su hermana, ore por su hermano o hermana. Eso trae más resultados. Pero ¿saben cuál es el verdadero problema aquí? El verdadero problema aquí, mis amados hermanos, es que somos hombres y mujeres de poca fe. Lo cual me lleva entonces al tercer punto. ¿Cuál es el propósito entonces de las circunstancias de nuestro peregrinaje? Y mis amados hermanos, el propósito lo vamos a observar a partir de la segunda parte del versículo 25. Dice el versículo 15, versículo 25b: allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. En ese lugar no se nos está diciendo necesariamente que el Señor dio unas reglas
sino que el Señor estaba dando un patrón a su pueblo de cómo iba a ser su peregrinaje. De hecho, lo que el Señor hizo allí fue dar instrucción de lo que sería su caminar en la fe. Mis amados hermanos, la ordenanza y el derecho que estableció el Señor aquí para su pueblo se circunscribe a la fe y obediencia a su voluntad. Esa es la instrucción que se está dando aquí. El Señor está diciendo que este es el patrón, y mediante este patrón que vamos a estar viendo. De hecho, mis amados hermanos, les mencioné que esta era la escuela de Israel, ¿cierto? La Universidad de Israel. Yo el decano. Capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17. Son 3 pruebas. Y todo tiene que ver con necesidad. Agua, aquí, capítulo 15. Comida, capítulo 16. Y agua de nuevo, del capítulo 17. ¿Okay? Esa era la instrucción del Señor. ¿Ok? El Señor dio una instrucción allí, y allí, mis amados hermanos, los iba a probar. Ahora, noten el orden. El texto nos está diciendo, allí les dio instrucción y allí los probó. Pero si se dan cuenta, hermanos, ¿qué sucedió primero? Vino la prueba primero. Primero me llevaron a Mara y después vino la instrucción. Viene la prueba, viene la instrucción. Y de ahí debe salir entonces la lección. Lo que quiero decir aquí con esto, mis amados hermanos, es que la instrucción del Señor sería probada en el desierto. Adelántense conmigo, por ejemplo, Éxodo 16, 4. Éxodo 16, 4. Este es un preview de cuando regresemos de la pausa. Éxodo 16, 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de ¿cuántos días? Un día. De un día. ¿Cómo sabemos? El Señor pudo haber dicho que el maná fuera para que coman todo lo que quieran y guárdenlo todo lo que quieran. Pero aquí está la razón por la cual el Señor no lo hizo así. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Con qué propósito? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Lo ven ahí? Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído, ¿quién? ¿Okay? El Señor que ha guiado a su pueblo a las circunstancias que lo ha llevado estos 40 años en el desierto. ¿Con qué propósito? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, se había de guardar o no su mandamiento. Ahora, hermano, es una pregunta capciosa. ¿Quién es el que tenía que saber lo que había en su corazón? Dios. Dios sabe lo que es en su corazón y el mío, hermano, sin que hayamos hecho ninguna prueba. ¿Ok? La prueba es para que nosotros mismos podamos ver qué hay en nuestro corazón. Las circunstancias revelan nuestro corazón. Cuando alguien dice una palabra obscena y dice que ups, se me salió, esa excusa no sirve, porque el punto es que lo que hay en tu corazón es lo que sale. Yo puedo exprimir una naranja y no sale jugo de piña. ¿Ok? Las circunstancias son las que nos exprimen y lo que sale es lo que podemos ver. Si es agradable a Dios o no. Y como les mencioné, mis amados hermanos, el desierto sería sin lugar a duda la universidad de los israelitas. ¿Cuál es la lección? Versículo 26. La lección es la que vemos aquí. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora, hermanos, ¿ven la relación entre el oír y hacer? ¿Ven la relación entre el oír y guardar? O sea, poner por obra, tener presente los preceptos divinos. Esta es la lección para el pueblo de Dios. Ahora, hermano, quiero hacer una salvedad. Esa lección no es para salvación. Nosotros no obedecemos para ser salvos. Nosotros fuimos salvos antes de que obedeciéramos. Los israelitas ya no estaban en Egipto, ¿cierto? Estaban en el desierto. Ya Él los había salvado. O sea, entonces, que lo que está sucediendo aquí es trazos o mapas o lineamientos para la santificación. Y saben, mis amados hermanos, ¿cuáles son las trazas o lineamientos para nuestra santificación? Confiar y obedecer. Confiar y obedecer. Son nuestros lineamientos no para la salvación, recalco nuevamente, sino para nuestra santificación. Mis amados hermanos, es que todas las adversidades o problemas que enfrentemos tienen la intención exclusiva de enseñarnos a depender de Dios solamente y confiar en su fidelidad durante nuestro peregrinaje. Eso es nuestra santificación. Y noten, mis amados hermanos, que así como el pueblo, obedecer, bendición, no obedecer, no es tan agradable. No obedecer puede ser instrumento de nuestra enfermedad, inclusive. Podían ser merecedores, pudiéramos decirlo así, de las plagas de Egipto. Hermanos, podemos decir que eso suena duro, pero esa es la realidad. Si el Señor nos ofrece el mayor bien y nos guía hacia nuestro mayor bien, no obedecernos, ¿en qué repercutirá? En nuestro bien. Ese argumento filosófico no cuadra. ¿Ok? Si yo quiero que me vaya bien y el Señor es el mayor bien, seguir los principios divinos me lleva a mi salud, a mi bienestar. Y no hacerlo, por el contrario, entonces me llevará a pérdida, me llevará a sufrimiento. Eso es lo que se nos está diciendo aquí, mis amados hermanos. Aprender a confiar en el Señor en medio de nuestras adversidades y dificultades, cualquiera que sea. ¿Sabe que le voy a poner un ejemplo? ¿A qué me refiero? Quiero que vaya conmigo, y voy por cerrar en un momento, hermanos. Quiero que vaya conmigo al libro de Job, capítulo 15. Perdón, capítulo 13. Versículo 15. Muchos citamos a Job ahí, pero no necesariamente le creemos a Job ahí. Job, en medio de su tribulación, en medio de sus circunstancias adversas, hombre íntegro, tuvo que sufrir circunstancias bastante adversas, pérdida inclusive de toda índole. Dice en el versículo 15: he aquí, aunque él, refiriéndose, ¿saben a quién, hermano? A Dios mismo, aunque él me matare, though he slay me, dice la versión en inglés, en él esperaré. Eso no lo podemos repetir, se repite fácil como versículo de memoria, pero confiamos en Dios así, confiamos en Dios de esa manera, hasta la última consecuencia. ¿Pudo haberle Dios dado agua el primer día? Sí. ¿Pudo haberle Dios dado agua el segundo día? Sí. ¿Pudo haberle dado el tercer día? Sí. ¿Pudo haberle dado agua dulce en vez de agua salada?
Sí, el punto es que Dios no quiso, porque había un propósito en eso que hay en ese corazón cuando no va tan bien. ¿Saben, mis amados hermanos? Cuando tenemos esa actitud hacia el Señor de confiar y obedecer independientemente de, primero nos mantenemos humildes, segundo, acomoda nuestras expectativas y no andamos diciendo cosas como a mí me puede pasar nada porque yo soy cabeza y no cola y otra clase de pregones que utilizamos a veces. Acomoda mis expectativas. Algunas personas en tiempo de COVID, la hermana Elvia me lo recordó, a los hijos de Dios no les pasa nada, pero sepan, hubieron muertos de COVID que eran cristianos y muertos de COVID que eran no cristianos. Levante la mano a cristianos que quedan balas o inmune a la enfermedad. No lo hay, porque eso Dios no se lo ha prometido a nadie. Pero aunque me mate en el enfermo, ¿qué promesa creen ustedes que llevan los misioneros a estos lugares recónditos? A mí no me va a pasar nada porque soy el misionero tal. Así no se va a hacer misión, hermano. El misionero va a situaciones difíciles sabiendo que yo sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Muy duro. No ponen en la perspectiva correcta. Así te puede comprender por qué el Señor le dijo a Pablo, como el aguijón de la carne, ¿se acuerdan la historia? Todo el mundo pregunta, ¿por qué el Señor le quiere quitar el aguijón de la carne? Que no se lo quiso quitar. Porque hay un propósito. No me interesa cuál es el aguijón de la carne aquí en este momento, hermano. El punto es que Pablo oró, el apóstol Pablo oró al Señor y le dice, quítame el aguijón, Señor, pues el apóstol, bástate, gracias. ¿Usted considera eso una grosería? Algunos lo consideran una grosería. Pero hermano, el punto es ese. La gracia de Dios es suficiente siempre. ¿Lo creemos o no? Da una actitud diferente. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, dice el apóstol, tened por sumo gozo. ¿No es, hermano? Qué contradictorio, ¿verdad? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Póngame eso en un trompo, en una uña. ¿Cómo se hace eso? Prueba, decimos tristeza. Eso es lo que asocia a mi mente. Pero el apóstol está diciendo aquí, tened por gozo. Y no dice ligero gozo, por sumo gozo cuando estés pasando por diversas pruebas. ¿Por qué? Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por ejemplo, mis amados hermanos, como veremos una y otra vez, este es el problema para el pueblo de Israel, quien entonces se muestra aquí como lo que es, como su sanador, el garante de su bienestar. Vamos a ver que aquello que el Señor hace en las aguas, lo va a hacer con su pueblo. Bueno, nunca cumplió esta parte, hermano. Nunca. Capítulo 16, fracasaron la prueba. Capítulo 17, fracasaron la prueba. Usted mencione todo lo que usted quiera de todo el libro de Éxodo. Podemos ir hasta el número de Deuteronomio. La prueba nunca la pasaron. Por eso necesitamos un Salvador. Porque usted tampoco la puede pasar. Usted tampoco la puede pasar. Esos boboletos. Yo sí sé cómo tengo que. Usted no la puede pasar. Por eso necesitamos un Salvador. Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Y mis amados hermanos, el Señor puede sanar su dolencia física que también son causas del pecado. Nosotros creemos en la sanidad del cuerpo también y que la oración del justo puede mucho. No obstante, esto apunta más allá, mis amados hermanos. Esto habla acerca de sanar la enfermedad de nuestro corazón incrédulo, murmurador, rebelde. Él es el que perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias.
Aquellos que estamos quebrantados de corazón por alguna circunstancia que el Señor nos permitió pasar y estamos esperando encontrar salud en alguien o alguna persona o en algo, sepa, Salmo 147:3, Él es el que sana a los quebrantados de corazón. Amén. Y Él es el que venda sus heridas. Los corazones rotos son su especialidad. No me importa por quién. Quiero que sepan algo más, mis amados hermanos. Así como lo hizo por el pueblo de Israel, lo está haciendo por usted y por mí hoy. El Señor también cambió nuestra amargura por dulzura, como un madero. En la cruz del Calvario, mis amados hermanos, la amargura de nuestro pecado y nuestra decadencia fue hecha dulce victoria y dulce vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él nos trajo últimamente la verdadera sanidad. Isaías 53, 3-6. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Nota el versículo 4. Ciertamente llevó él, no usted, no yo, no el hermano Ricardo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Siguiente David, perdón. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, la suya, no la mía, por su llaga fuimos nosotros curados. Así como se curaron las aguas. Todo eso fue por usted y por mí. Él, donde los israelitas fallaron, él cumplió. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los israelitas fallaron. El Señor vino a cumplir la ley. Usted sabe que el Señor tuvo que ir al desierto también. Mateo 4 describe cuando el Señor tuvo su peregrinaje en el desierto, 40 días, 40 noches, y tuvo hambre. Fue tentado por Satanás. Y no, hermano, ¿quién lo llevó al desierto? Satanás. Dice el texto literalmente, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Quién llevó a los israelitas? Mara, Dios mismo. Debemos echarle la culpa al diablo, lo que ya no tiene nada que hacer. Fue Dios el que llevó al Señor al desierto. ¿Y para qué lo llevó al desierto? ¿Para Huacanica? No, para ser probado y para ser tentado. Precisamente donde el pueblo de Israel no cumplió. ¿Cuál fue la primera prueba? ¿Tienes hambre, ah? 40 días sin comer. ¿Cuántos días tenían los israelitas sin comer? ¿O cuántos días tenían los israelitas con sed? Y ya había murmuradera. El Señor tenía 40 días sin haber comido. Y el diablo le dice: tenés hambre, come. Hazlo conforme a tu fuerza, no esperes a ningún Dios. Tú puedes hacerlo. ¿Saben cuál fue la respuesta? Lo que el Señor respondió es lo que los israelitas debieron responder. El Señor citó el Antiguo Testamento, el Señor citó Deuteronomio, y el Señor dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe qué está diciendo el Señor ahí? Yo no dependo de mí, yo dependo del Señor. El Señor me sustenta con su palabra. Eso fue lo que dijo el Señor. Y el Señor, donde el pueblo murmuró, el Señor no murmuró. El Señor no dijo: Señor, ¿por qué me está trayendo al desierto? Yo soy el hijo de Dios, ¿qué hago yo en el desierto? No tengo otra cosa mejor que hacer. ¿Por qué me trajiste aquí? No entiendo tu plan. El Señor no murmuró, sino que confió y obedeció. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Porque Él obedeció la ley que usted y yo no obedecimos. Él obtuvo la justicia que usted y yo no pudimos obtener y nos las imputó. Y porque obedeció hasta la muerte, y la muerte de cruz, obtuvo y pagó el precio
de su maldición por la obediencia que usted tampoco tuvo y tampoco estaba dispuesto a hacer para que en su obediencia usted fuera salvo. Esa es la lección aquí. A él es el que necesitamos un Salvador. Y lo que promete está en el versículo final, les hermanos, hermano. David, por favor. Versículo 27 de nuestro texto, quiero que lo leamos para cerrar. Salieron de mar. Todo el mundo tomó su agua fina, purificada, fría probablemente, dulce. Siguieron caminando. Noten a dónde los lleva el Señor ahora. Versículo 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Noten los números, hermanos, los números ahí son importantes, porque son simbólicos, nos muestran cosas, ¿sí? Son símbolos de algo. ¿Cuántas tribus hay en Israel? 12. ¿Cuántas palmeras había? 12. ¿Cuántas fuentes de agua había, perdón? 12. ¿Cuántas palmeras había? 70. ¿Saben lo que nos está diciendo el Señor ahí? El Señor está diciendo que en su pueblo iba a encontrar reposo, suficiente reposo. Después que salieron de Mara, encontraron reposo temporal, reposo perfecto, donde había agua para todo el mundo, ¿cierto? Donde había sombra para todo el mundo. ¿Saben qué hace eso, hermano? ¿Nos recuerda a nosotros lo mismo también? Estamos andando por el desierto, hermano, pero el Señor promete que llegaremos a reposo eterno con Él. No temporal, no parcial, sino que eterno. La promesa del Salmo 23 se cumple y completa en Cristo Jesús. En la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová hay reposo eterno. En la casa de Jehová hay agua abundante. En la casa de Jehová no hay carencia. En la casa de Jehová no hay necesidad. En la casa de Jehová está todo lo que usted y yo necesitaremos y más por toda la eternidad. Por eso el Señor hace la invitación. Isaías 55:1, ¿cierto? Venid a mí, los que están sedientos. Por eso el Señor le dice a la mujer samaritana: si supiera quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él que te diera de beber. Y esa es la misma invitación para usted y para mí hoy, mi amado hermano. ¿Tiene sed? Corra a Cristo. Y si ya corrió a Cristo, entonces confíe en que Él lo llevará por aguas de reposo y lo pastoreará, transportará su alma y lo guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque nosotros somos valientes. No, porque Él está conmigo. Su vara y su cayado infunde aliento. Adereza mesa inclusive frente a nuestros angustiadores. El bien y la misericordia. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida en la casa de Jehová. Oraremos por largos días. Señor lo bendiga ricamente, hermanos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el agua de vida. Gracias porque tú saciaste nuestra sed. Te pedimos, Señor, con humildad y con misericordia, que nos des corazones dispuestos a confiar y a obedecer tu palabra. A comprender que lo que tú quieres para tu pueblo siempre es lo mejor. Que aunque no podamos entender nuestras circunstancias, en lugar de murmurar, podamos clamar. Que no dudemos de quién eres. Que no dudemos del que has hecho. Que toques nuestras almas de tal manera que bendigan tu nombre y no olviden ninguno de tus beneficios.
Ayúdanos mientras participamos de la mesa a recordar que tú eres el mayor bien y el mayor beneficio. Tu cuerpo quebrantado y tu sangre derramada fue nuestro mayor bien, nuestro mayor beneficio. Todo esto lo pedimos y damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén.